La línea que separaba la vida de la muerte no era más gruesa que la hoja del bisturí que Stepan Berestov tenía en la mano. 3 milímetros de acero afilado decidieron el destino de un hombre mientras el tiempo parecía congelarse en el quirófano. Bajo sus dedos latía un corazón con una vida prestada, robada por unos instantes del abismo de la eternidad. Cada latido de ese órgano resonaba en el pecho del cirujano como un tambor sordo, rítmicamente la tensión del momento. Un solo movimiento en falso, un desliz de milímetros, y el paciente cruzaría la frontera de no retorno. Con un rápido gesto de la cabeza, Stepan se secó el sudor de la frente y, sin dudarlo, hundió la hoja en la carne viva. Comprimiendo la aorta, ordenó en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, era una instrucción que había que cumplir de inmediato. La joven residente Margarida le entregó las pinzas con una precisión y rapidez que revelaban interminables horas de entrenamiento. Por un segundo sus dedos se tocaron y Stepan sintió un ligero temblor en sus manos, una mezcla de nerviosismo y deseo desesperado de demostrar su valía. Él conocía bien ese sentimiento. Hace años, eran las mismas mariposas las que lo mantenían despierto antes de cada procedimiento. Circulación extracorpórea activada, anunció el perfusionista, sin quitar la vista de los monitores. Los signos vitales estaban estables. Stepan asintió y se hundió en ese estado de concentración absoluta donde el mundo quedaba reducido a vasos, tejidos y el ritmo hipnótico del músculo cardíaco bajo sus manos. La revascularización miocárdica era un procedimiento que podía realizar con los ojos cerrados. 15 años como cirujano cardíaco habían transformado sus gestos en una coreografía perfecta, su mente en una fría máquina de calcular. Aislar la arteria torácica interna, ordenó, mientras sus manos trabajaban con destreza casi mecánica. Tenga cuidado con la disección. Entonces, perfecto. Prepare el injerto venoso para la derivación. El cuerpo del paciente estaba presentado ante él como un mapa detallado, donde cada arteria coronaria obstruida con placas ateroscleróticas contaba una historia de años de abandono, como tuberías viejas obstruidas con piedra caliza, una analogía que solía explicar a los estudiantes durante las clases. 3 horas y 42 minutos después, todo estaba terminado. Se coloca el último punto, se comprueba la hemostasia y se cierra la incisión capa por capa. El corazón, ahora con nuevos puentes para el flujo sanguíneo, bombeó con fuerza, dándole al hombre que yacía en la mesa otra década, tal vez incluso 15 años, de vida. Gracias a todos, dijo Stepan quitándose los guantes con un chasquido casi imperceptible. Excelente trabajo. Esta fue la 5ª cirugía esta semana. 5 corazones arrancados de las fauces de la muerte. 5 familias que seguirán celebrando los cumpleaños de padres, abuelos y maridos durante muchos años más. Debería haber sentido orgullo, una profunda satisfacción, pero en lugar de eso solo había un vacío oscuro, como un agujero negro que se tragaba cualquier emoción antes de que pudiera florecer. En la habitación de residentes, Margarida lo esperaba con 2 tazas de café. Se había quitado el gorro de quirófano y su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros. Le entregó la copa con una sonrisa que iba más allá de la admiración profesional, había algo más allí, una expectativa velada. Una cirugía brillante, Stepan Radionovich, dijo con una sinceridad que no dejaba dudas sobre su entusiasmo. Ni siquiera puedes imaginar el privilegio que es trabajar junto a ti. Aceptó el café, pero no se sentó a tu lado, prefiriendo quedarse junto a la ventana. Afuera, Moscú aparecía en tonos otoñales, cúpulas doradas de una iglesia cercana, hileras de nuevos edificios en el horizonte, tráfico congestionado en el tercer anillo. Gracias, Rita, respondió, llamándola por su nombre expresamente, para acortar la distancia sin crear ilusiones. Tienes manos talentosas. En 2 años podrás realizar estas cirugías tú mismo. Notó el destello de decepción que cruzó por su mirada. Ambos sabían que el problema no era técnico. Stepan Radionovich, quería preguntarte una cosa, vaciló y se armó de valor. ¿Qué tal si cenamos juntos hoy? No en la cafetería del hospital, sino en algún lugar de la ciudad. Conozco un gran restaurante en Patriarsie. Tomó un sorbo de café amargo y fuerte exactamente como a él le gustaba, mientras imágenes de relaciones pasadas pasaban por su mente, Elena, de hematología, Verónica, de la UCI, Svetlana, esposa del profesor Klimov. Todas las historias tenían el mismo final, el trabajo lo consumía por completo, sin dejar lugar a nada verdaderamente personal. Lo siento, Rita, dijo tratando de suavizar su voz. No es posible hoy ni mañana.
La verdad que omitió mientras buscaba las palabras adecuadas, era más cruel. Ahora mismo solo hay lugar en mi vida para la medicina. Se levantó de repente y derramó un poco de café. Perdón por las molestias, Stepan Radionovich. No volverá a suceder. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, suspiró profundamente y se frotó el puente de la nariz. A los 45 años había logrado todo lo que esperaba a los 25. Jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca en uno de los mejores hospitales del país, el título de doctor en ciencias médicas, invitaciones a congresos internacionales y, sobre todo, un silencio ensordecedor en todo lo que no fuera el quirófano. Su oficina lo recibió con el familiar olor a antiséptico mezclado con el cuero envejecido de los sillones. Stepan encendió la lámpara de la mesa y su mirada se posó en la pared donde se alineaban en severos marcos diplomas, certificados y cartas de agradecimiento, evidencia en papel de una carrera impecable, que no tenía con quién compartir. En la esquina del escritorio una fotografía en colores descoloridos, sus padres, él con una bata de profesor, ella con un sobrio traje de médico clínico. Ambos miraron a la cámara con esa comedida elegancia intelectual propia de los médicos soviéticos. Habían pasado 6 años desde que se fueron. El padre, que sufrió un infarto, nunca había visto la implementación del método de Stent que él mismo desarrolló. Su madre solo sobrevivió 8 meses sin él, arrebatada por un cáncer de páncreas detectado demasiado tarde. Su celular vibró, sacándolo de los oscuros recuerdos. En la pantalla aparece una fotografía del tío Panteleimon, el último representante vivo de la generación anterior de los Berestov. Sí, tío, respondió presionando el dispositivo entre su hombro y oreja mientras hojeaba el historial del siguiente paciente. Stepan. La voz del tío sonaba tensa, inusual. Necesito que vengas hoy a la región, dijo sorprendiendo a Stepan, a quien se le cayó el maletín. ¿Algo con tu corazón? Estoy bien, dijo el tío. No es eso. Es una cuestión de honor familiar, Stepa. Hubo algo en la entonación que hizo que Stepan enderezara su postura. En 68 años, Panteleimon Radionovich nunca había pedido ayuda, siempre fue él quien ofreció apoyo, quien guió. Ya voy, respondió Stepan, calculando ya mentalmente que llegaría al centro regional en 1 hora y media si el tráfico no estaba demasiado congestionado. Estaré allí a las 7. La clínica regional lo recibió con el aire fresco de un gran vestíbulo y el olor a pintura nueva. Guardia de seguridad, recepción, carteles indicando los sectores. Todo rezumaba solidez, el tipo de institución que el nombre del tío, al frente del hospital durante casi 40 años, había contribuido a construir. La oficina del director estaba en el edificio administrativo. Stepan llamó suavemente y sin esperar respuesta, abrió la pesada puerta de roble. Panteleimon Radionovich estaba de espaldas a la ventana y con las manos entrelazadas a la espalda. Los años habían plateado sus sienes y surcado su frente, pero su postura se mantenía erguida y su mirada aguda. En las paredes, retratos de médicos formaban una especie de galería Berestov, un linaje dedicado a la medicina. Buenas noches, tío, saludó Stepan estrechando la mano todavía fuerte del viejo. Siéntate, indicó Panteleimon, tomando su lugar detrás del escritorio. La sólida superficie de caoba del escritorio separaba a los dos hombres como una frontera invisible entre el pasado y el futuro. ¿Vodka? Ofreció Panteleimon extendiendo ya su mano hacia el cajón. Stepan negó con la cabeza y tamborileó ligeramente con los dedos sobre el desgastado cuero del maletín que llevaba consigo. ¿Qué pasó? Preguntó, aunque intuía que la respuesta llevaría consigo el peso de décadas. El viejo médico extrajo del mueble un gran trozo de cristal tallado, cuyo líquido ámbar reflejaba la luz opaca de la lámpara. Sirvió 2 dedos con precisión quirúrgica, tragando el contenido de un trago sin pestañear. El cristal golpeó la madera con un sonido seco como un punto. Solo entonces habló, su voz ronca atravesó el silencio como un bisturí. Detuvieron a Druzinin. Lo sacaron directo del quirófano, ¿te imaginas? Sus nudillos se blanquearon mientras se agarraba a los brazos del sillón. 4 años de desfalco a la institución. Compras ficticias, equipos que nunca llegaron. 15 millones de rublos. Artículo 160, malversación en gran escala. Stepan frunció el ceño al escuchar el nombre. Sabía que Druzinin, o mejor dicho, lo había conocido.
Un brillante cirujano, director clínico del antiguo Bolnitsa Berestovskogo, el hospital que su bisabuelo, Fyodor Radionovich, había resucitado de las cenizas en 1948. El severo retrato del patriarca, colgado detrás de la cabeza de su tío, parecía mirarlo con desaprobación. Pantaleimon siguió su mirada y por primera vez, una sombra de dolor cruzó sus ojos grises. Ella misma murmuró como si hablara consigo mismo. Ese yunque. El que Fyodor reconstruyó con sus propias manos después de la guerra. Hizo una pausa y el silencio que se hizo fue tan denso que Stepan pudo oír el tic-tac del reloj de péndulo, idéntico al de la oficina de su padre. ¿Sabes qué es hoy? El anciano no esperó respuesta. Ruina. Sin personal, sin financiación. El techo tiene goteras, los electrodomésticos son reliquias de la era Brezhnev, y ahora, la voz se apagó por un momento. Ahora todavía existe este escándalo. El Ministerio de Salud amenaza con cerrar. Optimización como la llaman. Se levantó con un movimiento brusco, haciendo crujir sus articulaciones, y se acercó a la pared donde colgaba el retrato amarillento de su bisabuelo. El rostro austero, de cejas pobladas y mirada penetrante, parecía surgir de las sombras del pasado. Fyodor Radionovich Berestov, fundador. Cirujano de guerra, un hombre que cosía heridas con hilo de pescar cuando se acababan los suministros, que transformó un almacén bombardeado en el primer quirófano de la región. Imagínate, continuó Pantaleimon, todavía de espaldas a su sobrino. Allí trabajaron 3 generaciones de Berestov. Su padre vivió bajo la tutela de su abuelo. Yo mismo comencé como médico general en ese corredor de tablas podridas. Se giró de repente con los ojos húmedos no por la debilidad, sino por la furia contenida. ¿Y ahora? Todo se fue al garete por culpa de un mercenario con bata blanca. Sintió la pistolera vacía en su pecho como si buscara un cigarrillo inexistente, y miró fijamente a Stepan. No puedo permitir eso. No lo permitiré. El neurocirujano de Moscú permaneció en silencio con los dedos inmóviles sobre la carpeta. Para él, el hospital de Beryozovsk solo existía en las historias que su padre contaba en la mesa, entre sorbos de té y otros, anécdotas sobre turnos interminables, nacimientos a la luz de las velas durante los apagones, el olor a yodo mezclado con el olor a leña quemada en los inviernos siberianos. Un lugar mítico o lejano, como fotografías descoloridas de un álbum familiar. ¿Qué quieres de mí, tío? Preguntó finalmente, aunque ya sabía la respuesta. Pantaleimon no se anduvo con rodeos. Que se haga cargo. Por supuesto, de forma provisional. Abrió el cajón y deslizó un fajo de documentos sobre la mesa, alineados con la precisión de un bisturí sobre una gasa esterilizada. 1 año, Stepan. 1 año para salvar lo que queda o ver el nombre de los Berestov arrastrado por el barro para siempre. Pero yo tengo mi carrera en Moscú, empezó a protestar, mientras una ola de resistencia crecía en su interior, como un tumor maligno. 15 años de escalada meticulosa, las noches de insomnio en los pasillos de Burdenko, los artículos publicados en revistas impactantes, los congresos internacionales donde su nombre fue mencionado entre sus pares. Todo esto por una policlínica decadente en una ciudad que ni siquiera aparecía en los mapas turísticos. Al final de tu carrera, dijo el anciano, y su voz adquirió un timbre metálico, como una cuchilla contra un hueso. Ahí tienes una cadena de montaje, no medicamentos. 20 cirugías al mes, trabajos para potenciar tu CV, aplausos en conferencias, hizo una pausa, y el desdén en su tono fue tan cortante como sus palabras. ¿Y para quién, Stepan? ¿Para las clasificaciones? ¿Para una línea más en LinkedIn? El neurocirujano miró hacia otro lado, sintiendo el golpe en el blanco. Porque el viejo tenía razón. Y eso dolió más que cualquier bisturí. Hay médicos jóvenes, recién graduados, intentó argumentar, buscando una salida. Jóvenes, repitió Pantaleimon con una risa amarga. ¿Quién de ellos iría a Beryozovsk? Todo el mundo quiere Moscú, San Petersburgo, el extranjero. Alguien necesita quedarse. Alguien necesita resucitar ese lugar. Abrió una carpeta de cuero gastada y extendió los papeles sobre la mesa, orden de cita, condiciones del contrato, la llave de un apartamento funcional. Todo listo, incluso la justificación de su salida de la capital, una licencia sabática por los servicios prestados a la medicina. Nadie se atrevería a cuestionarlo. Stepan miró los documentos como si fueran una sentencia.
Su vida estaba planeada para los próximos 5 años, las cirugías innovadoras, el proyecto de investigación con la Universidad de Heidelberg, las conferencias en Harvard. Y ahora, todo se estaba desmoronando bajo el peso de un perro, una deuda, que había tratado de ignorar durante décadas. No puedo simplemente, comenzó con la voz ronca. Sí, interrumpió el tío. Podrías si entendieras que es la verdadera medicina. No solo cortar y coser, sino salvar lo que parece perdido. Señaló con un amplio gesto el retrato de su bisabuelo. Lo hizo después de Stalingrado. No harías la mitad de eso por un papá de papel. El tic-tac del reloj resonó como un ultimátum. Stepan levantó la vista y se encontró con la mirada severa de Fyodor Radionovich, el mismo hombre que, según leyendas familiares, había desafiado a criminales y burócratas para mantener en pie un hospital en medio del caos de la posguerra. ¿Qué diría ahora este hombre?, pensó. ¿Qué dirías de un nieto que prefiere la gloria de los auditorios al sudor de los pasillos de un yunque provinciano? Un año, finalmente cedió, su voz tan baja que casi se perdió en el crepitar de la leña en la chimenea. Ni un día más. Panteleimon Radionovich sonrió por primera vez aquella noche. No fue una sonrisa de triunfo, sino de alivio, como la de un cirujano que ve a un paciente salir vivo de la mesa de operaciones. No te apresures a hacer promesas, sobrino. Le entregó el bolígrafo, el mismo que había usado para firmar las partidas de defunción y de nacimiento. Primero vive allí. Tal vez, dejó la frase flotando en el aire, como un diagnóstico incierto, tal vez no quiera volver atrás. Stepan meneó la cabeza con incredulidad. Pero en algún rincón de su alma, ese rincón no colonizado por protocolos o documentos clínicos, se encendió una chispa. Beryozovsk. La ciudad donde empezó todo. Quizás allí, entre las desconchadas paredes de ese yunque, encontraría lo que faltaba en su vida en Moscú, un propósito que no tenía cabida en un currículum. Los álamos y arces desnudos parecían centinelas inmóviles, congelados en postura de guardia en una frontera olvidada por todos. ¿Qué pasa con el hospital?, preguntó Stepan escudriñando las calles grises a través de la ventanilla empañada del coche. El hospital, Innokentich sacudió la cabeza y su rostro se endureció como una piedra. Era el orgullo de la ciudad. Su bisabuelo, Fyodor Radionovich, la construyó de la nada en el año 48. Veterano de guerra, cirujano de campaña desde Stalingrado hasta Berlín. Después del conflicto, llegó aquí y solo encontró ruinas. Pero él nos reunió, organizó todo. Primero trabajaron en una escuela abandonada. Luego construyeron el primer edificio. Los médicos vinieron de toda la región para aprender de él, para trabajar. Su abuelo continuó, e incluso tu padre empezó aquí. Stepan se volvió hacia él, intrigado. El rostro de Innokentich se convirtió en una máscara de desdén. Y ese bastardo de Drujinin, escupió entre dientes, como si el nombre le quemara la lengua. Mire, en los Medsambat y batallones médicos vi de todo, pero un médico que juró por Hipócrates hacer lo que hizo, no terminó la frase. Frenó bruscamente. Estamos aquí. Ahí está su hospital. Ante ellos el complejo hospitalario se extendía como un organismo enfermo, con 3 cuerpos en diferentes estados de descomposición. El más antiguo, de 2 pisos de altura y con columnas en la entrada, aún conservaba la pompa del imperio estalinista, paredes desconchadas pero huesos orgullosos. El segundo, más grande, era un edificio típico de los años 60, hormigón gris, ventanas idénticas como ojos vacíos. El tercero, el más nuevo, quedó sin terminar, el piso superior sin revocar, algunas ventanas cubiertas con plástico transparente destrozadas por el viento. En el patio, un viejo portero con el rostro surcado de profundas arrugas los recibió con un pesado juego de llaves. ¿Trajiste al nuevo director?, le preguntó a Innokentich, midiendo a Stepan con una mirada que mezclaba curiosidad y escepticismo. Pariente de Mikhailov. Nieto de Radion Fyodorovich, confirmó Innokentich. Stepan Radionovich Beryostov. Directamente desde Moscú. El conserje gruñó, un sonido que podría haber sido de aprobación o desdén, y comenzó a abrir las puertas dobles del edificio principal. El olor los golpeó como una ola, humedad, medicina caducada y lejía barata. Ese aroma único e inconfundible que solo existe en los hospitales rurales. Las paredes, antes blancas, ahora mostraban manchas de pintura descascarada. El linóleo del suelo crujió bajo los pies.
Las lámparas fluorescentes parpadeaban, como si lucharan por no apagarse del todo. Stepan caminó por los pasillos en silencio, atisbando habitaciones y salas. La sala de médicos con un sofá hundido y manchas de café en la mesa. El centro quirúrgico equipado con equipos que parecían reliquias de otra época. Los rayos X, cuya maquinaria parecía recordar los tiempos de la URSS. ¿Y el equipo?, preguntó, notando la casi total ausencia de gente. ¿Qué equipo? Innocenti se encogió de hombros. La mitad dimitió cuando sus salarios empezaron a disminuir. Los que se quedaron están en la policlínica, en el otro edificio. El sector pediátrico cerró hace un año. No hay pediatra. La consulta es apenas sostenible, solo hay un cirujano para todo el distrito, y además está jubilado. Quedan 2 médicos generales. Al final del día, luego del recorrido por los pabellones abandonados, Stepan se sintió aturdido. La magnitud del abandono superó incluso sus peores expectativas. Pero en el fondo, en ese mismo rincón del alma donde antes se había encendido la chispa, algo más se estaba agitando. No fue desánimo. Fue el viejo impulso el que lo hizo asumir los casos más complicados cuando otros retrocedieron, el que lo mantuvo de pie después de noches de insomnio en el quirófano. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando regresaron al coche. A casa de Prokofía Makarovna, respondió Innocenti. Tu tío estuvo de acuerdo. Ella alquila una habitación. Buena mujer, la viuda de Svetlitsky. Era una buena doctora. Y está a 5 minutos a pie desde aquí. La casa de madera de Prokofía Makarovna se encontraba en una calle tranquila, bordeada de tilos centenarios. Sólida construcción de los años 50 con marcos de ventanas tallados y un porche alto. En el patio trasero un huerto bien cuidado, un baño de vapor, un cobertizo con herramientas. La anfitriona, una señora baja, delgada y de ojos vivaces, los recibió en la puerta como si llevaran horas esperándolos. Stepan Radionovich. Es igual que tu abuelo, exclamó, aplaudiendo. Pasa, pasa. El té está listo, las piraguas acaban de salir del horno. Debes tener hambre después del viaje. Por dentro, la casa era un museo viviente de la era soviética. Toallas bordadas, cristales en el aparador, una alfombra en la pared, fotografías en blanco y negro en marcos de madera. Pero lo que llamó la atención de Stepan fue una sala entera dedicada a una colección médica. En vitrinas de cristal se exhibían instrumentos quirúrgicos, manuales antiguos en los estantes, un fonendoscopio de latón y viales de cristal con tapas esmeriladas. Mi marido Arkady Petrovich organizó todo esto, explicó Prokofía Makarovna, orgullosa de comprobar el interés de su invitada. 40 años como médico, que Dios lo tenga en su gloria. Y estos instrumentos, señaló una vitrina, eran de su bisabuelo. Fyodor Radionovich se los regaló a Arkady cuando terminó su residencia. Stepan cogió con cuidado un viejo bisturí cuyo mango se había oscurecido con el tiempo. Esa hoja cortó tejido y salvó vidas en una ciudad devastada por la guerra. Mire, dijo la señora, tomando con delicadeza un cuaderno desgastado de un estante, encuadernado en tela verde descolorida. Estos son los diarios de tu padre, Radion Stepanovich. Los olvidó cuando se instaló aquí en el 71. Siempre quise devolvérmelos, pero... Stepan abrió con reverencia las páginas amarillentas. Le llamó la atención la letra pequeña y precisa de su padre, la misma que utilizó para completar los registros médicos hasta sus últimos días. 12 de marzo de 1971. Hoy por primera vez asistí a una resección de estómago. El abuelo dice que tengo buenas manos, pero me falta compostura. Necesito más práctica. Mi padre nunca habló mucho de su paso por aquí, murmuró Stepan, como hablando solo. Por supuesto que no. Interrumpió Prokofía Makarovna agitando las manos. Su abuelo lo trataba sin piedad, sobre todo porque era su nieto. Le exigía más que a los demás. Pero ¿qué médico salió de allí? Suspiró profundamente. A aquellos tiempos. Luego vino que hizo una pausa, como si el nombre fuera una blasfemia, ese Drujinin. Lo destruyó todo. Robó, expulsó a los buenos profesionales. Mi Arkady se revolvía en su tumba cada vez que iba a darle la noticia al cementerio.
Mientras tomaban té en las piraguas aún calientes, Prokofya Makarovna seguía contándoles historias sobre el glorioso pasado del hospital, sobre los médicos que Stepan solo conocía por las historias de su padre y sobre cómo la ciudad se recuperó después de la guerra. Ah, pero tú ya estabas aquí, Stepan Radionovich, recordó de pronto. Hace unos 17 años, justo de paso. Tu auto se averió, ¿no? Stepan se quedó helado con la copa suspendida en el aire. El recuerdo que había enterrado bajo llave estalló con claridad penetrante. Verano de 2007. Calor sofocante. Su viejo Audi se atascó a 5 kilómetros de Beryozovsk. 2 horas al costado de la carretera, tratando de arreglar el motor, hasta que un tractorista local se ofreció a remolcar el auto hasta el único taller de la zona. No lo arreglamos antes del fin de semana, dijo el mecánico, sin apenas mirar debajo del capó. Y Stepan quedó atrapado en esa ciudad desconocida, con solo una bolsa de viaje y la frustración de un viaje arruinado a San Petersburgo. La biblioteca municipal se convirtió en su refugio. Un edificio fresco con ventiladores ruidosos, donde se podía matar el tiempo entre lectura y lectura. Ahí fue donde la vio. Natalia. Estudiante del Instituto de Biblioteconomía, en prácticas de verano. Delgada con una trenza rubia hasta la cintura, ojos grises salpicados de oro y una sonrisa que iluminaba la habitación como un rayo de sol después de una tormenta. Beryostov se sorprendió cuando escuchó su apellido. Como ese médico famoso, el fundador de nuestro hospital. Mi bisabuelo, admitió Stepan de mala gana, no acostumbrado a hablar de su linaje. Pasaron 3 días como un sueño. Natalia le mostró la ciudad para él como un libro abierto. Le mostró el antiguo molino transformado en museo regional, donde el olor a madera envejecida y fotografías en blanco y negro contaban la historia del lugar. Lo llevó a la presa de la fábrica, donde los residentes habían improvisado una playa de arena gruesa a orillas del río, y al parque sombreado, con sus juguetes oxidados de la época soviética, columpios que crujían, tiovivos que giraban con esfuerzo, pero que aún así hacían reír a los niños. Y luego, como si guardara lo mejor para el final, lo llevó a los archivos del hospital, aún intactos por la mano del abandono. Allí, entre estantes polvorientos y carpetas amarillentas por el tiempo, Stepan descubrió el pasado que solo conocía por relatos lejanos. Su bisabuelo, hasta entonces una figura solemne en los retratos del consultorio de su padre, cobró vida en las páginas de los periódicos locales, en los registros de atención y en las cartas de agradecimiento de los pacientes. Un joven médico militar, recién regresado del frente con el rostro marcado por el cansancio pero los ojos ardiendo de determinación. El hombre que entre escombros y escasez, construyó esa institución ladrillo a ladrillo, formó enfermeras con manos callosas por la guerra y enseñó a una generación de médicos a salvar vidas donde antes solo había desesperación. Las fechas de los documentos coincidían con las historias que había oído de niño. 1948, primera cirugía de emergencia realizada con luz de lámpara. 1952, inauguración de la sala de pediatría con donaciones de la comunidad. Por la noche caminaban por la orilla del río, donde el agua golpeaba suavemente las rocas y el viento traía el olor a tierra húmeda. Hablaron de todo y de nada, de sus sueños de restaurar los libros antiguos de la biblioteca de la ciudad, de los casos curiosos que vio en el hospital de Moscú, de las canciones que sonaban en la radio de su coche. Por primera vez en años, Stepan no era el doctor Beryostov, heredero de un legado médico, ni el hijo pródigo del reconocido profesor. Era apenas un hombre de 26 años, con las manos en los bolsillos y el corazón alegre, de pie junto a una mujer cuyos ojos grises reflejaban las luces de la ciudad como estrellas en el agua. La última noche no durmieron. Se sentaron en un banco de madera junto al muelle, con los dedos entrelazados, dibujando planos en el aire como si fueran líneas de un futuro determinado. Regresaré en un mes, cuando termine mi residencia, prometió. Para entonces habrás terminado tus prácticas y estarás de regreso en Moscú para tus exámenes finales. Ella asintió con la barbilla apoyada en el hombro mientras el cielo se iluminaba detrás de las colinas. Nos vemos en la estación de metro Arbatskaya, cerca de la librería de la Ventana Azul. A las 3 de la tarde. Stepan guardó ese momento como un talismán, su risa, el sabor del café frío que compartieron, la sensación de que por primera vez, algo en su vida tenía sentido más allá de los quirófanos. Pero la mañana siguiente trajo consigo el peso de la realidad. Mientras comprobaba el progreso de la reparación del automóvil en el taller de reparación de automóviles, sonó el teléfono.
Era su asesor, su voz urgente cortaba el aire como un bisturí. Stepan, tenemos una vacante en cirugía cardíaca. El director de la clínica privada Ligovsky llamó personalmente, están buscando un residente prometedor para unirse al equipo. Es una oportunidad única en la vida. Si la aceptas, debes irte hoy. Las palabras se mezclaron en su cabeza. Él asintió sin pensar, sus dedos temblaban mientras anotaba el número de Natalia en una hoja de papel. Te llamaré tan pronto como llegue. Regresaré, lo prometo, y arrojó su mochila en el asiento del auto sin siquiera despedirse adecuadamente. Los meses siguientes fueron un torbellino. Turnos de 36 horas, las primeras cirugías en solitario con las manos sudorosas dentro de guantes esterilizados, congresos médicos en ciudades confundidas por el cansancio. La llamó 3 veces, pero la conexión en Beryozovsk era pésima, voces entrecortadas, ruidos estáticos, hasta que en una emergencia, el móvil se le salió del abrigo y se hundió en el cubo de desinfectante, llevándose consigo el diario donde había anotado ese número. Volveré pronto, se repitió, pero pronto se estiró como una cicatriz. Primero fueron las obligaciones, luego la vergüenza del tiempo perdido, hasta que el verano en Beryozovsk se convirtió en un recuerdo borroso, como una vieja película de colores descoloridos. La voz de Prokofya Makarovna lo arrebató de aquel pasado como un balde de agua fría. Natasenka te esperaba con los ojos muy abiertos, querida. Después, bueno, ya sabemos cómo es. Le empezó a crecer la barriga y las madrinas de la ciudad no pierden el tiempo, ¿verdad? Pero nuestra niña es fuerte. Terminó su curso de educación a distancia, crió sola a su hija. Ahora es la directora de nuestra biblioteca. Stepan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si Natalia hubiera quedado embarazada después de su partida, si su hija tuviera 16 años. El cumpleaños de Katienka es en marzo, continuó la anciana, sirviéndote con las manos nudosas. Hermosa como su madre e inteligente como su abuelo, dicen. Está interesada en la medicina, imagínate. Parece que heredó el don. Su sonrisa era un cuchillo. Pasa por la biblioteca, Stepan Radionovich. Natalia Ivanovna estará encantada de verte. Él asintió automáticamente, pero por dentro todo se congeló. El viaje a Beryozovsk ya no era una cuestión de honor familiar o de salvar un hospital. Era enfrentarse a un pasado que, sin querer, había abandonado y que, según todos los indicios, había dejado atrás mucho más que 3 días de verano. El hospital estaba en ruinas. La mitad del personal había dimitido debido a atrasos salariales y condiciones insoportables. ¿Quién puede ayudarnos a ponernos en contacto con ellos?, preguntó Stepan, mirando alrededor de la sala de reuniones, donde el cansancio y el escepticismo flotaban en el aire. Puedo, respondió una mujer de cara redonda y gafas de montura gruesa. Fue Vera Markovna, la jefa de enfermeras, cuyos años de servicio le dieron no solo autoridad sino también una red de contactos que ningún sistema oficial podía reemplazar. Mantengo una relación con muchos de los que se fueron. Algunos, al menos, todavía me escuchan. Stepan asintió, sintiendo el primer rayo de esperanza desde que puso el pie en Beryozovsk. Empiece por el anestesiólogo y el pediatra. Sin ellos ni siquiera podremos abrir bien las puertas. La reunión, que duró casi 2 horas, no disipó por completo la desconfianza. ¿Cómo podría hacerlo? Pero algo cambió en el aire, un interés cauteloso, casi reacio, como si la idea de que sería posible reconstruir esos muros comenzara a infiltrarse en sus mentes exhaustas. Mientras se marchaba el último miembro del personal, Stepan escuchó al cirujano Pavel Sergeyevich murmurar a un colega, no sé qué pasará con esto, pero al menos hay movimiento. Tal vez, solo tal vez, podamos sacar algo de este atolladero. Palabras sencillas, pero que resonaron en Stepan como un voto de confianza tácito. La primera semana fue un torbellino de trámites, llamadas e inspecciones que confluían en un único objetivo, hacer que el hospital funcionara, aunque fuera de un hilo. Stepan llegó antes del amanecer y se fue cuando la luna ya dominaba el cielo. Revisé cada habitación, cada equipo, cada nota de los registros médicos amarillentos por el tiempo. Y lentamente, como respondiendo a un llamado silencioso, los que se habían ido comenzaron a regresar. El primero fue Gromov, el anestesista. Un hombre de 42 años, con ojos que parecían medir el peso de las palabras antes de pronunciarlas y unas manos que se movían con una calma casi hipnótica. He oído que eres un Berest, dijo sin saludar, como si el apellido fuera suficiente introducción.
Si al menos la mitad de los genes de tu bisabuelo están en ti, quién sabe, es posible que no podamos salvar este lugar. Entonces llegó Svetova, la pediatra. 39 años, rostro dulce pero determinación férrea. Regresé por los niños, explicó sin rodeos. ¿Sabes lo que es? Llevar a un niño con neumonía a 70 kilómetros de distancia, rezando para que sobreviva el viaje. Ya no es posible. Su decisión fue la señal que otros necesitaban. Al final de la semana, el personal había aumentado en 5 personas, incluido un radiólogo experimentado y 2 enfermeras superiores. Pero la verdadera prueba llegó sin previo aviso. Una ambulancia llegó por la noche con un adolescente de 15 años, encorvado por el dolor, apendicitis aguda. Normalmente el protocolo lo habría enviado al hospital regional, pero la tormenta había convertido el camino en un río de barro, imposibilitando el traslado. Operemos aquí, decidió Stepan, sintiendo el peso de la responsabilidad apretando su pecho. La última vez que realizó una cirugía tan sencilla fue en casa, hace años. Pavel Sergeyevich ayudó, Gromov garantizó la anestesia y, contra todas las expectativas, incluida la de Stepan, todo transcurrió sin complicaciones. Cuando el niño despertó del sedante sano y confundido, la noticia corrió como la pólvora por la ciudad. En Beryozovsk están operando de nuevo. La biblioteca municipal ocupaba una casa de 2 plantas, hecha de ladrillos rojos oscurecidos por el tiempo. Anteriormente perteneció al administrador de una fábrica textil. Después de la revolución, el edificio se convirtió en un espacio cultural, como si los muros contuvieran demasiados recuerdos para abandonarlos. Stepan subió los anchos escalones de piedra, abrió la pesada puerta de bronce y lo envolvió un olor que lo transportó al pasado, libros viejos, cera para muebles y algo más, un ligero aroma a jabón de manzanilla y lavanda, el mismo que recordaba de aquella tarde de verano, cuando todo podría haber sido diferente. En recepción, una joven hojeaba una revista con la mirada distraída. Buenas tardes, dijo Stepan con la voz más ronca de lo que pretendía. Me gustaría hablar con Natalia Ivanovna Sokolova. La chica levantó la vista y lo estudió con curiosidad. ¿De qué se trata? Asunto personal. Ella asintió, cogió el teléfono interno y al cabo de unos segundos, anunció, Natalia Ivanovna, tienes una visita. Dice que es un asunto personal. Un descanso. Sí, lo aceptaré. Stepan la siguió por las escaleras de madera que crujían a cada paso, su corazón latía tan fuerte que temía que ella lo oyera. ¿Qué diré? ¿Cómo reaccionará ella? 17 años no fue poco tiempo. Efectivamente, ahora tenía una vida. Quizás un marido. Niños. ¿Y él qué tenía para ofrecer más que disculpas tardías y un pasado que nunca supo cargar? La oficina de Natalia era pequeña, pero acogedora, ventanas altas que daban al parque de la ciudad, estanterías llenas de libros, una mesa de trabajo cubierta de montones de papeles. Y ella, de espaldas a la puerta, mirando a la calle. Natalia se dio vuelta. El tiempo había sido amable con ella. La misma silueta esbelta, los mismos gestos precisos. Su cabello castaño, ahora recogido en un moño impecable, no mostraba mechones grises, solo unas finas líneas en las comisuras de los ojos, marcas de risa, de noches de insomnio, de una vida vivida sin él. Hola Natacha, alcanzó a decir Stepan con la garganta seca. Buenas tardes, Stepan Radionovich. El tono era formal, casi distante. Ni un temblor en su voz. Como si fueran extraños. Como si esos 3 días que cambiaron todo al menos para él nunca hubieran existido. Vine, comenzó y vaciló. Estoy aquí. Me han nombrado director del hospital. Temporalmente, por supuesto. Solo por un año. Ella asintió con los labios apretados formando una fina línea. En una ciudad pequeña, las noticias viajan rápido. Especialmente las que involucran al nieto del gran Berest, que regresa para salvar el legado familiar. Había una pizca de ironía en su voz, tan sutil que podía imaginarse. Stepan no supo reaccionar. Se había preparado para las lágrimas, los gritos, las acusaciones. Pero no a esa distancia helada, como si hubiera construido un muro entre ellos hace mucho tiempo. Me gustaría consultar los archivos del hospital, intentó, cambiando de estrategia. Praskovia Makarovna dijo que los guardan aquí, en la biblioteca.
Sí, están con nosotros, confirmó Natalia, sentándose finalmente y señalando la silla que tenía delante. Después de que se inundó el sótano de la enfermería, todos los documentos históricos fueron trasladados aquí. Puedo mostrarles lo que tenemos. Abrió un cajón y sacó una libreta. Material de 1948 a 1975. Los registros más recientes se perdieron en la inundación. Quiero entender cómo empezó mi bisabuelo. ¿Qué decisiones tomó? Tal vez esto me ayude ahora. Natalia asintió y se levantó. Vamos. Te llevaré a la colección. Bajaron al primer piso, atravesaron pasillos silenciosos hasta llegar a una habitación trasera, donde hileras de gabinetes de roble oscuro guardaban secretos de décadas de antigüedad. Natalia abrió uno de ellos con una llave y sacó una casilla que decía: Documentos del Hospital Central de Beryozovsk, 1948 a 1950. Aquí están los pedidos, los informes, las hojas de cálculo, explicó, colocando la caja sobre la mesa. En el armario de al lado, fotografías y recortes de periódico organizados por año. Si necesitas algo concreto, búscame. Se giró para irse, pero Stepan la agarró del brazo, en un gesto instintivo, casi desesperado. Natacha, espera. Necesitamos hablar. ¿Acerca de? Natalia miró su mano sobre su brazo y por un instante, algo parecido al dolor cruzó su rostro. Sobre cómo desaparecí hace 17 años sin dejar una dirección. Sobre cómo nunca supe qué pasó con la chica con la que prometí regresar. Traté de llamar, empezó a justificarse, pero ella lo interrumpió con una risa amarga. Por supuesto. La conexión era mala. Perdiste el número. Repitió sus palabras con tono burlón. ¿Y buscarme? Preguntarle a gente que conoces. Simplemente aparecer. Eso nunca se te ocurrió, ¿verdad? Stepan guardó silencio. No hubo excusas. Ella tenía razón. Absolutamente y cruelmente cierto. ¿Madre? Una voz joven y femenina rompió el tenso silencio. En la puerta, una chica de unos 16 años siguió los ojos claros de su madre, grises con chispas doradas, hasta el extraño. En sus brazos llevaba un atlas de anatomía demasiado grueso para su esbelto cuerpo. Terminé la parte sobre la circulación sanguínea. ¿Puedo obtener algo sobre la cirugía cardíaca? Natalia forzó una sonrisa tensa. Por supuesto, Katia. Este es Stepan Radionovich Berest, el nuevo director del hospital. Stepan, ella es mi hija Katerina. Stepan se quedó mirando a la niña, sin poder apartar la mirada. Los mismos ojos. La misma delicada estructura ósea. Lo mismo. Perdón por interrumpir, murmuró Katia, cambiando el peso del libro entre sus brazos. No sabía que tenías una visita. No hay problema, querida, respondió Natalia, con la voz ahora un poco temblorosa. Adelante. Hablaremos más tarde. La niña se fue, pero sus pasos resonaron en el silencio que quedó. Stepan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Hija. La palabra resonó en su cabeza. Tiene una hija. Y esos ojos, esos ojos. Natalia se cruzó de brazos, como si pudiera protegerse de lo que vendría después. Sí, dijo en voz baja. Ella nació en marzo. El año siguiente. Esos rasgos. Esos ojos más delicados, cierto, pero inconfundiblemente tuyos. Incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia un lado cuando pensaba en algo igual a él. ¿Katerina Stepanovna? Preguntó sintiendo su boca seca. Sí, respondió la joven observándolo con curiosidad. ¿Cómo sabes mi nombre completo? Una suposición, murmuró, echando una rápida mirada a Natalia. Ella estaba quieta, con los labios apretados formando una fina línea. Encantado de conocerte, sonrió Katia. Yo también estoy feliz de conocerte. ¿Eres ese cardiocirujano de Moscú? Continuó con los ojos brillantes. Leí su artículo sobre nuevos métodos de revascularización miocárdica. Apareció en la edición del año pasado del Cardiology Bulletin. ¿Lees el boletín de cardiología? Se sorprendió Stepan. Quiero ser cardiocirujano, respondió ella, simplemente.
Mi madre me consigue todas las publicaciones periódicas especializadas mediante préstamo interbibliotecario. A Katia le interesa la medicina desde pequeña, intervino Natalia y Stepan escuchó en su voz un orgullo no disimulado. El año que viene hará el examen de ingreso a la universidad. Eso es increíble, tartamudeó, las palabras tropezando unas con otras. Ella es tu hija. Una joven casi adulta, inteligente y decidida. Y él ni siquiera sabía que ella existía. ¿Podrías mostrarme el hospital? Preguntó Katia de repente con genuino entusiasmo. Nunca he estado en un centro quirúrgico, solo en clínicas. Por supuesto, respondió sin dudarlo. Con mucho gusto, si a tu madre no le importa. Miró a Natalia. Ella vaciló, claramente no estaba preparada para este giro. Por favor, mami, juntó las manos en señal de súplica. Es una oportunidad única. Un verdadero cardiocirujano me llevará a verlo. Está bien, admitió finalmente Natalia. Pero solo si acepto. Y hoy tienes clase en la escuela de música. Entonces mañana. Insistió la joven. Los espero a los dos mañana a las 2 de la tarde en la entrada principal, propuso Stepan conteniendo su emoción. Cuando Katia se fue abrazada a un atlas de anatomía, el silencio que quedó fue pesado. Natalia. Sí, dijo ella. Ella es tu hija. ¿Por qué no me lo dijiste? No encontré la manera. Y en su voz no había enfado, solo cansancio. ¿Para qué? Dejaste claro que nuestro romance era solo un desvío pasajero. No quería ser una carga. No fue así, respondió. Tenía intención de volver, pero trabajo. Estiopa sonrió con tristeza. Trabajo, carrera, circunstancias. Pero han pasado 17 años. Ya no soy esa chica ingenua, y tú ya no eres esa residente llena de sueños. ¿Qué cambió? Preguntó mirándola a los ojos. Todo, mantuvo la mirada. Crecí. Aprendí a vivir solo. Crié una hija. Construí una carrera. ¿Y tú? Me di cuenta de lo que me perdía, respondió en voz baja. Natalia negó con la cabeza. No se pierde lo que nunca se tuvo. No me conoces, Natalia. No conoces a tu hija. Somos extraños para ti. Quiero arreglar esto, dijo con firmeza. Dame la oportunidad de conocerlos. Ella permaneció en silencio durante un largo rato, estudiándolo con una expresión indescriptible. No voy a apresurar las cosas, dijo finalmente. No me opongo a que te acerques a Katia. Ella merece conocer a su padre. Pero en cuanto a nosotros, volvió a negar con la cabeza. Necesito tiempo, Estiopa. Mucho tiempo. Él asintió. Sabía que era lo máximo que podía esperar en ese momento. Esperaré, respondió simplemente. El tiempo que sea necesario. La mañana de noviembre fue particularmente húmeda y mordaz. Stepan permaneció en medio del sector de diagnóstico, donde hasta el día anterior lucía un nuevo tomógrafo, adquirido a través de un programa federal. 25 millones de rublos en tecnología de punta no eran más que un montón de metal retorcido, del que goteaba aceite de sus entrañas. El olor a cableado quemado le picó la nariz. ¿Cómo sucedió esto? Le preguntó a un ingeniero que hurgaba en los circuitos con aire abatido. Cortocircuito, refunfuñó el hombre, secándose las manos sucias con un paño. Pero es extraño. Parece que alguien reconfiguró los contactos a propósito. Sabotaje. Stepan frunció el ceño. El ingeniero miró a su alrededor y bajó la voz. Oficialmente no lo diría, Stepan Radionovich. Pero, hizo una pausa significativa, las coincidencias no existen. Especialmente con equipos que pasan todas las inspecciones. Fue el tercer incidente en 2 semanas. En primer lugar, el nuevo sistema de ventilación del quirófano había fallado. Alguien se olvidó de cerrar la ventana por la noche, dijeron. La tormenta de primera hora de la mañana había inundado el panel de control. Luego rompió el autoclave de esterilización. Un objeto metálico ¿cómo? Había entrado en la cámara, dañando los elementos calefactores. ¿Puedes arreglarlo? Preguntó Stepan, anticipando ya la respuesta.
Lo dudo, el ingeniero meneó la cabeza. Necesitaría piezas de Alemania. Un mes al menos. Y el coste, abrió los brazos en un gesto elocuente. Al salir del departamento lo interceptó Vera Markovna, la jefa de enfermeras, que se retorcía nerviosamente el dobladillo de su abrigo. Stepan Radionovich, llamaron desde la fiscalía. Su voz tembló. Otra queja. El tercero esta semana. ¿De quién, esta vez? Preguntó cansado. De cierto ciudadano Pukova. Ella afirma que le negamos la hospitalización. Pero no tenemos constancia de ningún paciente con ese nombre. Stepan asintió, añadiendo mentalmente un elemento más a la lista de coincidencias. Las quejas anónimas comenzaron a llegar después de que rompió contratos con proveedores vinculados a Drujinin. En su despacho, Gromov, el anestesista, esperaba con expresión alarmada. Imagínate, Stepan Radionovich, empezó sin más preámbulos. Ayer me llamó un chico que se presentó como amigo de Drujinin. Me ofreció 30.000 rublos al mes y yo, hizo una mueca, prestaría más atención a la hora de comprar ciertos medicamentos. Y si se negaba, insinuaba problemas. No es el primer caso, respondió Stepan sombrío. También se acercaron a Svetlova ya. Y el jefe del almacén. Sospecho lo que está pasando, dijo, sacando una carpeta del cajón. En los últimos 3 años, bajo Drujinin, se gastaron 140 millones en medicamentos y equipos. Pero los documentos de los proveedores solo muestran la mitad de este valor. Soborno, dedujo Gromov. Peor. Stepan tamborileó con el dedo sobre las hojas. Compras ficticias con naranjas. El esquema es antiguo, se crea una empresa fantasma, se firma un contrato, el dinero desaparece y el producto no llega o llega en cantidades insignificantes. El resto va al bolsillo de alguien. Y lo terminaste, siseó Gromov. Con razón te ponen palillos en las ruedas. Exactamente. Stepan se frotó el puente de la nariz. Simplemente no imaginé que llegaría tan lejos como un sabotaje directo. ¿Qué vas a hacer? Primero, instalar cámaras en puntos clave y reforzar la seguridad. Entonces vaciló. Después necesito hablar con Drujinin en persona. La prisión lo recibió con paredes grises y un olor a creacloro mezclado con un vago olor a ropa sucia sin lavar. El proceso para obtener el permiso de visita duró casi 1 hora, pero las conexiones del tío en el departamento de policía regional funcionaron. Stepan fue conducido a la sala de visitas. Drujinin era viejo. Inclinarse. Los ojos, antes astutos, ahora parecían opacos. El rostro, una vez bien cuidado, ahora estaba hinchado, con profundos círculos oscuros debajo de los ojos, pero la misma arrogancia de siempre era visible en sus ojos. El propio Beriestov, comentó Drujinin con una sonrisa irónica mientras el guardia cerraba la puerta tras él, como si Stepan acabara de venir a deleitarse con la caída de un enemigo. Vine a hablar, respondió tranquilamente Stepan, sentándose en el duro sillón de enfrente. En mi hospital están pasando cosas raras y creo que sabes quién está detrás. ¿En tu hospital? Drujinin dejó escapar una risa que sonó más como el graznido de un cuervo. Estás ahí temporalmente, muchacho. 1 año como máximo y luego regresará a su Moscú. Eso es lo que todo el mundo piensa. No estoy seguro, dijo Stepan. Pero ahora no se trata de eso. Alguien está saboteando deliberadamente el hospital, rompiendo equipos, redactando informes falsos, intentando sobornar a los empleados. Drujinin se inclinó hacia adelante y una extraña expresión, una mezcla de satisfacción e inquietud, distorsionó su rostro. ¿Y pensaste que te iban a entregar una pieza tan jugosa sin luchar? Sacudió la cabeza. Ingenuo, Beriestov. Todo gira en torno a los contratos. Por ellos circulan millones. Y a la gente no le gustó que rompieras todos los acuerdos. ¿Qué gente? Drujinin miró hacia la puerta y bajó la voz. Gente seria. Con muy buenas conexiones. Ni siquiera los conozco a todos. Acabo de firmar papeles y el dinero subió. Me quedé con las migajas de la mesa del jefe. ¿Y usted guardó silencio sobre esta herencia? Stepan frunció el ceño. ¿Y no te callabas? Drujinin dio una sonrisa amarga. Me dieron 3 años, pero podrían haber sido 10.
Dejaron sola a mi familia y ya es un alivio. Volvió a mirar hacia la puerta y casi susurró, escucha mi consejo, Beyestov. Vete mientras estés de una pieza. Esta gente no parará. Hoy es el tomógrafo, mañana. No terminó la frase, pero la mirada lo decía todo. ¿Me estás amenazando? Stepan se inclinó hacia adelante. Te lo advierto, Drujinin negó con la cabeza. Para ellos preparar un accidente no cuesta nada y nadie les demostrará nada. Stepan se puso de pie dando señal de que la conversación había terminado. Gracias por el aviso, pero no voy a ir a ningún lado y no dejaré que nadie destruya lo que construyó mi bisabuelo. Una vez en la puerta, se dio la vuelta una vez más. Y es más, si a alguien cercano a mí le pasa algo, te sacaré de la tierra. ¿Comprendido? Drujinin no respondió, pero algo parecido al respeto brilló en sus ojos por un instante. La noche de noviembre envolvió a Beryozovsk en una espesa cortina de lluvia. Las farolas ardieron hasta la mitad, convirtiendo las gotas en hilos brillantes que se extendían desde el cielo hasta la tierra. Katerina regresaba de la escuela de música, con la capucha de su chaqueta puesta y la maltrecha culata del violín en las manos, herencia de su abuela Natalia, la madre de su madre. No le gustaba que la buscaran, se consideraba lo suficientemente mayor como para caminar sola por la ciudad de noche. El camino pasaba por el parque municipal, donde las siluetas de los árboles desnudos se perdían en la oscuridad. Katerina aceleró el paso. No es que tuviera miedo, pero su intuición le decía que era mejor llegar pronto a casa. No vio el coche que apareció en el callejón. Los faros la cegaron por un segundo e instintivamente retrocedió hacia la acera. Pero en lugar de avanzar, el vehículo frenó bruscamente y viró bruscamente hacia él. El chirrido de neumáticos se mezcló con un ruido sordo y el mundo de Katerina se puso patas arriba. Tuvo tiempo de sentir algo romperse en su pierna antes de caer sobre el asfalto mojado. El dolor no llegó de inmediato. Primero solo un entumecimiento y una extraña sensación de irrealidad. El coche que la atropelló giró y desapareció por la esquina, acelerando. La gente corrió de todos lados, alguien gritaba pidiendo una ambulancia, unas manos intentaban levantarla. No la toques. Una voz autoritaria atravesó la conmoción. Podría ser una lesión en la columna. A través de la niebla de dolor que se elevaba en oleadas, Katerina vio un rostro preocupado inclinado sobre ella. Era Innokentig. Agárrate fuerte, niña, dijo cubriéndola con su propia chaqueta. Viene la ambulancia. Todo estará bien. Pero el dolor se intensificó, devorando su conciencia. Lo último que escuchó fue el aullido de la sirena y la voz de la radio de la ambulancia, chica, 16 años, atropellada por un auto, fractura cerrada de fémur. Rumbo a regional. Stepan estaba en el quirófano, terminando una colecistectomía de rutina a una anciana, cuando su teléfono empezó a sonar insistentemente. Gromov, de pie junto a la máquina de anestesia, lo miró. Qué extraño, ¿quién podría ser en este momento? Comentó Stepan, sin quitar la vista del campo operatorio. Probablemente mi tío. Mira quién es, preguntó Gromov, sacando el móvil del bolsillo del abrigo de Stepan. El nombre que aparecía en la pantalla dejó a Stepan paralizado por un momento, Natalia Ivanovna. Terminó el último punto rápidamente. Ciérrame, le dijo al asistente y, quitándose los guantes, agarró el teléfono. Nata, comenzó saliendo ya del quirófano. Del otro lado, los sollozos ahogaron las palabras Katia, accidente, fractura. Lo llevan a la regional. A Stepan se le heló la sangre. ¿Qué le pasó a ella? ¿Dónde estás ahora? La ambulancia. Natalia gimió. Simplemente se lo llevaron. Innokentig lo vio todo. Un conductor ebrio atropelló y se dio a la fuga. Voy al regional. Ahora. Stepan se acercó al teléfono fijado en la pared y marcó el número del centro de urgencias. Conécteme con la ambulancia que transporta a la niña con fractura de fémur. Inmediatamente. Cuando respondió la voz del socorrista, Stepan habló con rapidez y firmeza. Soy Beriestov, director del hospital. Traer al paciente a nuestra unidad, no a la regional. Tenemos un equipo listo, un quirófano libre, sangre para transfusión. El tiempo es crítico. Pero el protocolo, comenzó el rescatista. Olvídate del protocolo. Rugió Stepan.
Ella es mi hija y seré yo quien la opere. Natalia llegó al hospital 10 minutos después que la ambulancia. Pálida, con los ojos muy abiertos por el terror, apenas podía mantenerse en pie. ¿Dónde está ella? Se arrojó sobre Vera Markovna, que vigilaba la entrada. En el quirófano, respondió la enfermera abrazándola por los hombros. Stepan Radionovich ya empezó. No te preocupes, todo estará bien. ¿Qué le pasó a ella? Natalia se dejó caer en un banco, temblando. Fractura cerrada de fémur con desplazamiento y lesión de la arteria femoral, explicó Vera manteniendo su voz tranquila, profesional, aunque la preocupación se notaba. Pero está consciente, sin hemorragia interna. Fue una suerte que Innokenty Fyodorovich estuviera cerca y les impidiera moverlo sin cuidado. Podría ser peor. ¿Y quién la atropelló? Natalia apretó los puños. ¿Lo pillaron? Todavía no, Vera negó con la cabeza. Pero Innokenty tomó nota de la matrícula. La policía está buscando. Natalia se cubrió la cara con las manos. Es mi culpa. El mío y el de Stepan. Debería haberla recogido. ¿Qué estás diciendo? Vera la interrumpió con firmeza. La culpa es del conductor ebrio. Punto final. Ahora lo importante es que Katienka se recupere. 4 horas de espera. Natalia ahora estaba bebiendo el té que le había traído la enfermera, ahora caminando por el pasillo, ahora de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad de la noche de noviembre. De vez en cuando salía una enfermera del quirófano para informar que todo iba según lo previsto. Finalmente las puertas se abrieron y apareció Stepan, exhausto, con los ojos enrojecidos, pero con una expresión decidida en el rostro. Está bien, dijo poniéndose la mascarilla quirúrgica. Stepan se quitó el gorro quirúrgico dejando al descubierto su cabello, el cual estaba despeinado debido a la presión del largo procedimiento. Logramos restablecer la circulación sanguínea antes de que el daño se volviera irreversible, explicó, con la voz aún ronca por la tensión. La fractura es compleja con desplazamiento, pero realizamos osteosíntesis y colocamos placas especiales para fijar el hueso mientras se consolida. Los buques han sido completamente reparados. Natalia siguió cada palabra con extrema atención, pero solo una pregunta ardía en sus labios, ahogando todas las demás. ¿Podrá caminar? Stepan asintió con firmeza, sin dudarlo. Ir. Necesitará rehabilitación, pero es posible una recuperación completa. Es joven, su cuerpo responde bien. Todo sanará. Fue entonces cuando Natalia se arrojó sobre él, abrazándolo fuertemente mientras las lágrimas corrían sin control. Gracias. Gracias, Stepan. Él, desconcertado por la repentina emoción, le pasó la mano por la espalda con un gesto tímido, como si aquel fuera un territorio desconocido. Algo dentro de él, algo que había permanecido congelado durante años, comenzó a derretirse. ¿Puedo verla?, preguntó Natalia, alejándose ligeramente y secándose la cara con el dorso de la mano. Aún está bajo los efectos de la anestesia, respondió Stepan vacilando un momento. En 1 hora te trasladaremos a la UCI. Entonces podrás quedarte con ella por un tiempo. Hizo una pausa, mirándose los zapatos antes de levantar la vista. Mientras tanto, hay algo que necesito decirte. La condujo a su oficina, le sirvió un vaso de agua con manos que le temblaban casi imperceptiblemente y empezó a hablar. Bajo, como si tuviera miedo de que las paredes tuvieran oídos. Creo que el accidente no fue casual. Y luego le habló del encuentro con Drujinin, de las veladas advertencias sobre incidentes extraños en la región, de la sensación de que algo más grande y siniestro se movía en las sombras. Natalia palideció. ¿Estás diciendo que atropellaron a Katia a propósito? ¿Cuál fue un mensaje para ti? No estoy seguro, admitió Stepan frotándose las sienes con los dedos. Pero hay demasiadas coincidencias. Y el conductor desapareció, aunque Innokenty ya notó la matrícula. ¿Y ahora? Susurró como si el miedo pudiera ser contenido por el volumen de su voz. Ya llamé al tío Panteleimon. Se puso en contacto con el jefe de policía regional. Están buscando el auto. Stepan enderezó los hombros y su voz adquirió un tono agudo. Mientras tanto, me quedaré aquí. No dejaré que nadie se acerque a ti. Katia se despertó a la mañana siguiente. Stepan la observaba junto a su cama,
reemplazando a Natalia, quien, exhausta después de una noche de insomnio, había regresado a su casa para darse una ducha y cambiarse de ropa. La joven abrió los ojos y permaneció inmóvil por unos segundos, observando el techo blanco del hospital. Luego volvió la cabeza y lo vio. Papá, murmuró con una débil sonrisa. Stepan se quedó helado. El sonido de esa palabra, viniendo de ella, fue como una descarga eléctrica. ¿Sabes? Por supuesto, respondió Katia, intentando moverse y frunciendo el ceño de dolor. Lo sospeché durante mucho tiempo. Tenemos las mismas manos, levantó la suya comparándola con la de él, que descansaba sobre el colchón. Y la misma mueca cuando estamos pensando. Stepan se miró los dedos, largos y con uñas ligeramente cuadradas, y luego los de ella, idénticos, solo que más pequeños y delicados. Una copia en miniatura. ¿Por qué no dijiste nada antes? Quería que lo dijeras, suspiró Katia cerrando los ojos por un momento, como si la confesión la hubiera agotado. Mamá nunca dijo nada. Pero encontré tu foto en su álbum y coleccioné recortes sobre ti. Sabía que era un cirujano famoso. Perdóname, preguntó Stepan, tomando su mano con cuidado, como si temiera romperla. Perdóname por no haber estado aquí todos estos años. Katia volvió a abrir los ojos y los fijó en los de él. Me salvaste la pierna. Y ahora está aquí. Eso es lo que importa. En ese momento se escuchó el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Natalia entró a la sala y al ver a su hija despierta, corrió hacia el lado de la cama. Katenka, mi amor. Stepan dio un paso atrás, dándole espacio a madre e hija para reunirse. Pero cuando se daba vuelta para irse, la voz de Katia lo detuvo. Papi, no te irás otra vez, ¿verdad? Se giró y se encontró con la mirada de Natalia. Sus ojos brillaban, ya no con desesperación, sino con alivio. No lo haré, respondió con firmeza. Fui un tonto ambicioso, persiguiendo títulos y olvidándome de lo esencial. Ahora sé cuál es mi lugar. ¿Y dónde está?, preguntó Natalia, sin quitarle los ojos de encima. Aquí, dijo simplemente. Contigo. Y con este hospital, que fundó mi bisabuelo. Se acercó a Natalia y por primera vez en 17 años, la abrazó por los hombros con una timidez que contrastaba con su postura habitual. Si me aceptas, por supuesto, añadió inseguro. Aceptamos, sonrió Katia observando a los dos. ¿No es así, mamá? Natalia no respondió con palabras. Simplemente se apoyó en Stepan y finalmente se permitió relajarse dentro del círculo de sus brazos. A 17 años de distancia, rencores y silencios se disolvieron en ese abrazo. Fuera de la ventana, el día amanecía lentamente. El cielo de diciembre, sorprendentemente despejado, anunciaba una mañana fría y radiante. Stepan estaba parado junto a la ventana de su oficina cuando vio los vehículos policiales entrar al patio del hospital. 4 jeeps negros con cristales tintados y una furgoneta con la inscripción Amon alineados a lo largo del edificio administrativo. Del primer coche se apeó un hombre alto vestido de civil, el jefe de la policía regional, con quien Stepan se había reunido la semana anterior. Detrás de él, una docena de agentes uniformados y con chalecos antibalas. La puerta de la oficina se abrió de repente y entró Nakenti, con una expresión inusualmente seria. Stepan Radionovich, todo está listo. Ya se han ido a las cárceles. ¿Cuántas direcciones? Preguntó Stepan poniéndose el abrigo con movimientos rápidos. 7, respondió Nakenti, ayudándolo con su manga. 3 en la ciudad, los demás en la región. Detención simultánea, para que nadie tenga tiempo de avisar. Stepan asintió. Los acontecimientos de las últimas semanas se habían precipitado como una avalancha. Tras el atropello de Katia, la investigación tomó un nuevo rumbo. Nakenti no solo había memorizado la matrícula del coche, sino que también había conseguido identificar al conductor, un antiguo guardia de seguridad Drujinin. Bajo presión, el hombre confesó todo y entregó a sus autores intelectuales, un grupo de empresarios que controlaban el suministro de medicamentos y equipos a los hospitales de la región. Vamos, dijo secamente Stepan. Quiero ver las caras de estos hombres. Ese día, 7 personas fueron arrestadas, entre ellas vicegobernadores de salud, 2 importantes proveedores de equipos médicos y el director de un banco utilizado para el lavado de dinero.
La red de corrupción, que operaba desde hacía años, se derrumbó como un castillo de naipes. En primavera, el caso había captado la atención nacional. Los periódicos y las noticias de televisión informaron sobre cómo un cirujano de Moscú había desmantelado un plan que desviaba fondos destinados a la salud pública. Poco a poco el hospital fue renaciendo. Por orden judicial, los bienes confiscados a Drujinin y sus cómplices se utilizaron para compensar las pérdidas, 12 millones de rublos, destinados a renovaciones y a la compra de nuevos equipos. En marzo llegó el nombramiento oficial. Stepan Beriostov pasó a ser director permanente de Beriozovskaya Centralnaya Rayonnaya Bolnitsa. Un mes después, la unidad adquirió el estatus de centro médico interdistrital, con un aumento significativo de la financiación. Entonces, Radionovich, valió la pena arrastrarte hasta aquí, dijo orgulloso el tío Panteleimon durante la visita para felicitarlo. Devolvió el nombre de los Beriostov en honor. Stepan se limitó a sonreír. Sabía que había recuperado algo mucho más grande que el prestigio profesional. Abril llegó a Beriozovsk con una suavidad inesperada. En el parque de la ciudad florecieron las primeras hojas de los árboles y los macizos de flores se llenaron de tulipanes y narcisos. Katia, ya casi completamente recuperada de su fractura, disfrutaba de sus paseos diarios, ejercitando su pierna tras meses de rehabilitación. Una de esas tardes, Stepan invitó a Natalia y a su hija a dar un paseo hasta la vieja glorieta en el rincón más alejado del parque, la misma donde, 17 años antes, él y Natalia habían pasado su última noche juntos antes de su partida. Mira, sigue en pie, comentó Natalia sonriendo mientras se acercaban a la estructura cubierta de enredaderas. Solo cambiaron el color de la pintura, observó Stepan. Y los bancos son nuevos, añadió Katia apoyándose en el elegante bastón que le había hecho Nakentiy. Mucho más cómodos que los antiguos. Se sentaron, mirando el río que serpenteaba más allá de los jardines. Cuyo bastón ahora descansaba contra la pared, como símbolo de superación. La mesa estaba llena de platos que mezclaban tradición y cariño, el pirog de champiñones que Prokofya preparaba desde la guerra, el bortespeso que Natalia había aprendido a preparar con la receta de la madre de Stepan y la tarta de manzana de Katia, su primer intento independiente en la cocina, presentada con orgullo a pesar de la corteza ligeramente quemada. Hoy es un día para celebrar no solo el pasado, sino el futuro, dijo Stepan, levantando su vaso de kvas casero. Su mirada vagó entre las tres mujeres que ahora formaban el núcleo de su vida, Prokofya, con sus ojos astutos brillando a la luz de la lámpara de queroseno, Natalia, cuya mano instintivamente se posó en su todavía discreto vientre, y Katia, radiante con el pelo suelto cayendo sobre sus hombros como antaño, antes del accidente. ¿Y qué futuro?, exclamó Katia golpeando ligeramente la mesa con su tenedor. Un hermano pequeño para mí, un nuevo departamento en el hospital, y hizo una pausa dramática, intercambiando una mirada de complicidad con su padre, mi aprobación en el Instituto Médico de Perm. Recibí la carta esta mañana. Natalia se llevó las manos a la cara y tenía los ojos húmedos. Hija mía, doctora. Y además, siguiendo los pasos de su bisabuelo. Y su padre, interrumpió Stepan, con una sonrisa que no ocultaba su orgullo. Aunque todavía tengo mucho que enseñarte. Mañana, si quieres, podemos revisar los protocolos de reanimación cardíaca. Tengo un manual nuevo que llegó de Moscú. Papá, por favor, Katia puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar su sonrisa. Esta noche es una noche de descanso. ¿O se les olvidó que mañana tenemos la última sesión de fisioterapia antes del alta oficial? Como si pudiera olvidar, murmuró Natalia, lanzando a Stepan una mirada medio en broma, medio en advertencia. Programas todo en tu calendario, incluidos mis exámenes prenatales. Prokofya, que hasta entonces había estado observando la escena en silencio, se aclaró la garganta con un ruido que sonó como un suave trueno. ¿Y cuándo nacerá este niño? No puedo esperar una eternidad para enseñarles a mis bisnietos cómo hacer blini correctamente. Mayo, respondió Natalia riendo. Justo en medio de los manzanos en flor, como la última vez. Stepan sintió que algo le apretaba la garganta. 17 años antes, se había perdido el nacimiento de Katia debido a una cirugía de emergencia en la que había insistido en participar, sacrificando el momento más importante en la vida de Natalia. Ahora la historia se repitió de otra manera. Él estaría allí, no como un médico distraído, sino como un padre, un esposo presente en cada contracción, en cada respiración. Esta vez, dijo con voz más profunda de lo habitual, no perderé ni un segundo.
Katia observó el intercambio de miradas entre sus padres y por primera vez comprendió el peso de esos 17 años de separación. No como una herida, sino como un camino que los había llevado allí, a esa mesa, esa noche. Extendió la mano y tomó la mano de Natalia, luego la de Stepan, formando una cadena que Prokofya completó con su toque áspero pero firme. A la familia, dijo la anciana, levantando su taza de té. Lo único que ni la guerra, ni el tiempo, ni la estupidez masculina pueden destruir. Todos rieron, pero entre las risas había algo más, la certeza de que, después de tanto tiempo, por fin habían encontrado su lugar. No en el pasado, lleno de arrepentimientos, ni en el futuro, aún incierto, sino en ese preciso momento, juntos, enteros, en casa. La puerta del aula se abrió con un suave empujón y Katia apareció en el umbral, todavía con el abrigo y la mochila a cuestas, con el rostro enrojecido por el frío de la calle. Había algo diferente en su paso, una ligereza que solo surge cuando se llevan noticias demasiado buenas para guardarlas solas. Desnuda, rascacibay, la animó Stepan, sirviendo el té humeante del samovar de latón, el mismo que pertenecía a su bisabuela y que solo salía del estante en ocasiones especiales. El aroma de manzanas y especias llenó el aire, mezclándose con el olor a leña ardiendo en la chimenea. ¿Cómo fue? Otlikno, respondió ella sin levantar la vista de la carpeta. Con gestos lentos como si temiera que el papel se desmoronara al tocarlo, sacó un sobre grueso, sellado con el escudo del Instituto Médico del Estado. Lo acabo de recibir hoy. Esperé a que abrieran juntos. Las manos de Katia temblaron levemente mientras rasgaba el borde del sobre. En el interior, una hoja oficial con letras impresas en tinta azul oscuro. Querida Ekaterina Stepanovna Berestova. Nos complace informarle que con base en los resultados de los exámenes de ingreso, ha sido aprobado para la carrera de Medicina General de la Facultad de Medicina, con beca completa. El silencio que siguió duró menos de un segundo. Katia dejó escapar un grito desgarrador, una explosión de pura alegría que hizo que incluso Prokofya, siempre tan contenida, se llevara las manos al pecho. Natalia se arrojó sobre su hija, estrechándola como si quisiera fusionarlos en un solo abrazo, mientras Stepan observaba la escena con los ojos húmedos, la taza de té olvidada entre sus dedos. Felicitaciones, Dorogaya, murmuró cuando el alboroto finalmente se calmó. Su voz era ronca, llena de algo que no era solo orgullo, sino alivio, como si una vieja promesa se estuviera cumpliendo. Siempre supe que podías hacerlo. Katia, sin embargo, tenía más que decir. Una sonrisa traviesa apareció en sus labios mientras desdoblaba una segunda hoja de papel, adjunta a la carta. Y lo más importante, anunció saboreando el efecto de sus palabras, es que al final hay una cláusula sobre el programa Tselevik. Postulé para la vacante dirigida a nuestra clínica y hizo una pausa dramática, aprobé. Stepan frunció el ceño confundido. Esto significa, explicó anticipando ya la pregunta, que después de graduarme volveré aquí. Trabajar en el sector de la cardiología, exactamente como siempre soñé. Un silencio reverente se apoderó de la habitación. Fue Prokofya quien rompió el hechizo, golpeando la mesa con la palma de la mano con un fuerte crujido. La dinastía continúa, declaró con voz firme como una piedra. El cuarto de Berestov en medicina. Y pronto el quinto. Todos se volvieron hacia Natalia, quien hasta ese momento observaba la escena con una sonrisa tranquila. Apoyó la mano en su vientre todavía discreta, pero ya lo suficientemente redondeada como para revelar su secreto. La ecografía lo confirmó, dijo en voz baja. Es un niño. Stepan sintió que el mundo daba vueltas por un instante. Todas las palabras que querías decir, los por qué, los cuándo, los por qué no me dijiste antes. Se quedó atascado en la garganta. Natalia se rió y se secó una lágrima con el dorso de la mano. Quería esperar el momento adecuado. Y hoy, miró a su alrededor, a los rostros iluminados por la luz dorada de las velas, hoy es perfecto. Entonces brindemos, propuso Stepan, levantando su vaso de zumo de manzana casero. A nuestra familia. Y al futuro de esta casa, que es también el futuro de nuestra clínica. Los vasos chocaron al unísono e incluso Prokofya, que había jurado que no bebería más que té, acercó los labios al vaso. Katia, eufórica, hablaba sin parar de sus planes para la universidad, mientras Natalia observaba todo con tranquila felicidad, como si supiera que la vida a veces tiene finales más dulces de los que podríamos imaginar.
Más tarde, mientras las mujeres estaban ocupadas limpiando los platos y apagando las luces, Stepan se dirigió hacia el viejo armario de caoba, donde, entre fotografías amarillentas y diplomas enmarcados, descansaba el retrato de su bisabuelo Fyodor Rodionovich Berestov. El hombre del cuadro tenía la misma mandíbula cuadrada y los mismos ojos penetrantes que Stepan veía en el espejo todas las mañanas. Por un momento sintió esos ojos mirándolo no con severidad, sino con silenciosa aprobación. «Es pasivo», susurró, tocando ligeramente el marco. «Gracias por no dejarme perder el rumbo». Fue entonces cuando comprendió con una claridad que dolía claramente, todo lo que había buscado en Moscú, los títulos, el prestigio, la admiración de los demás, era solo un eco vacío en comparación con lo que ahora tenía. El verdadero significado no estaba en ser el mejor, sino en servir. No en huir, sino en permanecer. No para hacerse un nombre, sino para llevar adelante el legado de quienes vinieron antes. Afuera empezaban a caer los primeros copos de nieve, envolviendo a Beryozovsk en un manto blanco. Llegó una nueva temporada y con ella, una nueva página en la historia de los Berestov, escrita no con tinta, sino con elecciones, amor y la silenciosa terquedad de aquellos que saben, en el fondo, que pertenecen a algo más grande que ellos mismos.